Aquí estamos, qué gusto saludarlo, Carlos. Igualmente. Ahora de charlas de diván pasamos a historias de diván. ¿A usted qué le parece? Me parece muy bien, me parece muy bien. Historias de Iván es, es un hito en mi vida. O sea, Historias de Sí, Iván es el primero de mis libros. Eh, un libro un poco desobediente, si se quiere, porque usted sabe que cuando Nacho Iraola, director editorial de Planeta, me vino a ofrecer que escribiera un libro, él tenía en mente otra cosa, ¿no? Claro, un psicólogo, bueno, que explicara algún concepto, un libro un poco más a lo mejor dentro del género de la autoayuda. Y yo después de pensarlo le fui con esto, que eran historias de pacientes, ¿sí? Historias basadas todas en hechos reales, con intervenciones que habían ocurrido en un consultorio, con respuestas de pacientes y situaciones de vida que habían acontecido y que yo había compartido junto con ellos en el tratamiento. Entonces apareció este libro que, como digo, es un poco desobediente porque es, bueno, ¿y dónde está la claro, respuesta a cómo le digo a mis hijos que me voy a separar? O sea, todas estas cosas que claro. a lo mejor se esperaban, Sí, ¿no? tips, que diera algunos tips. Por ejemplo, sí, 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 siempre tuve mucha libertad, porque a mí Nacho siempre me dijo, escribí lo que vos quieras. Pero yo sé que probablemente él esperara otra cosa, pero siempre apoyó mucho. Y usted sabe que eh, con él y Mariano Valerio, que es el editor de todos mis libros, cuando lo terminamos, me acuerdo que dijimos, bueno, ¿alguien va a comprar un libro que cuenta la historia de una chica de 18 años que muere de cáncer, de un señor que tiene una crisis de identidad religiosa porque se descubre probablemente homosexual y no sabe qué hacer con su erotismo dentro de lo que es la iglesia? Bueno, y empezaba de una chica anorgásmica, o sea, no estaban las buenas noticias, ni las soluciones, ni las respuestas, pero me acuerdo que brindamos los tres, nos dimos un abrazo y dijimos, bueno, fracasemos juntos como amigos, pensando que, listo, el libro había sido lo que surgió, lo que auténticamente me surgió, que ¿Pero tenía por ganas de qué? escribir. ¿Qué se proponía transmitir? ¿Qué es el psicoanálisis? O sea, porque eh, creo que en el libro, si no me falla la memoria, dije algo como que eran momentos difíciles para el psicoanálisis, ¿no? Sí, lo Eh, dice. Porque hacía no mucho que había salido o se había puesto de moda el libro negro del psicoanálisis, el auge de nuevas corrientes, del cognitivismo, de las neurociencias, bueno, el auge de un montón de técnicas a las que respeto mucho, pero que venían de alguna manera como dejando una sensación, ¿no? Que es que el psicoanálisis era una técnica antigua, pasada de moda, que ya no servía, Ujú. elitista, que bueno, aplicable en la Viena del 1900, ¿no? O en el París de los años 60, pero que ya ahora, con estas técnicas nuevas eh, claro, el psicoanálisis, Carlos, eh, siempre fue incorrecto, porque el psicoanálisis habló de la sexualidad allá en el 1900, Sí. cuando no se hablaba de estos temas. El psicoanálisis habló y planteó que la relación entre padres e hijos no es una relación de ternura, es una relación de sexo. Es un vínculo fuertemente erotizado. Imagínense, éramos todos degenerados, los analistas. Siempre planteó Claro. cosas incómodas. Y en ese momento le planteaba la incomodidad a un sistema que nos quiere productivos todo el tiempo. Y el psicoanálisis justamente no es eso, requiere de espacios de pensamiento, de reflexión, de introspección. Y bueno, pero ¿y en cuántas sesiones va a estar produciendo de nuevo este hombre? No lo sé, no le puedo poner un tiempo a su dolor.
No, no, entonces yo quiero una técnica que me asegure que en 5 sesiones otra vez está en la fábrica, otra vez está gerenciando un banco y usted me está diciendo que no sé cuánto le va a llevar descubrir por qué sufre. Entonces también va a contramano de estas épocas positivistas y productivas y capitalistas, si se cree, de, bueno, producir mucho todo ya y para afuera. Usted piense algo, mientras el mundo avanza hacia adelante y hacia afuera, el psicoanálisis avanza hacia atrás y hacia adentro. Entonces, plantea una incomodidad que es más fácil decir que el psicoanálisis, era más fácil decir que el psicoanálisis no servía a decir, no, nos plantea una incomodidad el tratamiento analítico. Y yo quise mostrar que aquí estábamos los analistas en ese en este presente, en este siglo, con nuestra realidad argentina, con pacientes que pueden pagar poco, con pacientes que se quedan sin trabajo. Es decir, no, 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 no es la Viena de 1900 ni París de 1960. O sea, no, no, son argentinos, uruguayos, que vienen, que sufren, que trabajan, que la pelean todos los días, que tienen sus tragedias personales, pero siempre siguiendo la línea de qué es lo que el psicoanálisis prioriza: el inconsciente, la historia infantil, la sexualidad como estructurante de la personalidad. Bueno, entonces yo quise mostrar, mire, esto es lo que hacemos los analistas. Decidan ustedes si les parece que no sirve, que... y es más, no puse todas peleas ganadas, Carlos, para ser honesto. O Claro. sea, usted lo conoce bien. Hay casos que no terminan bien. O sea, no dije, miren qué bravo, los analistas siempre podemos con todo, siempre ganamos, el psicoanálisis no falla. No, no. Hay casos donde los pacientes igual se nos mueren, los pacientes igual sufren. O sea, listo. Pero transitamos un territorio de verdad. Y yo creo que eso fue lo que de alguna manera le gustó a los lectores, le gustó a la gente y que hizo de Historias de Divar un fenómeno editorial como el que fue, ¿no? Tremendo. ¿Y cómo ve ahora, después de 10 años, como dice usted, iluminando el pasado con la luz del presente? Sí, 15 ya. 15 años ya de Historia de Iván, sí. Claro. Eh, Siguen siendo momentos difíciles para el psicoanálisis, porque seguimos siendo una técnica, una terapéutica, una teoría y una ciencia y un arte que va a contramano de los intereses mundanos. ¿Sí? Ujú. Eh, Imagine esto, ¿no? Imagine esta conversación. Alguien le dice, ¿cómo estás? Y lo dice, bien. Y alguien pregunta otra vez, no, en serio te pregunto, ¿estás bien? Sí, no, porque no te veo bien. Claro, uno lo ve de afuera, dice, ya te contestó bien, seguí, prende la tele, caminá, prepará la comida, dijo bien. Y el psicoanálisis hace que el paciente, ¿por qué no?, se meta en problemas, porque no se quede con ese bien si la ve mal. Pregúntele, pregúntele. Y sí, lleva a un territorio donde a veces habita el conflicto, pero el psicoanálisis se mueve dentro de un conflicto interno, que a veces se manifiesta en las relaciones externas también, ¿no? Claro. Pero siguen siendo tiempos difíciles porque no somos este, lo que se espera. Seguimos sin lograr que los pacientes se curen en 3 sesiones, porque seguimos apostando a una verdad oculta. El psicoanálisis no confunde la curación con el bienestar. ¿Sí? Hay veces que uno dice, bueno, está mejor, sí, pero todavía no ha descubierto por qué se puso como se puso, por qué sufrió como sufrió. Y si no lo descubre, dentro de 6 meses o 6 años lo tengo otra vez acá y está otra vez sufriendo, porque lo que no se resuelve se repite, Carlos. Ujú. Entonces, sí, está bien, se va a separar de ese vínculo que le hacía mal, pero en 5 años va a estar diciendo otra vez lo mismo. Otra vez estoy con alguien que me hace mal. Otra vez estoy sufriendo porque es necesario resolver. ¿Sí? Y fíjese usted esto. El psicoanálisis es una terapia.
A los analistas no nos gusta que diga el paciente voy a terapia, queremos que diga voy a análisis. Ah, ¿Pero por qué? A veces dice el paciente, dice, bueno, yo vengo a terapia y uno dice a análisis. ¿Por qué? correcto, No es porque no seamos una técnica terapéutica también, claro. pero lo terapéutico es secundario para el psicoanálisis. Es por añadidura. Lo terapéutico acontece como un beneficio secundario de haber descubierto una verdad. ¿Sí? No es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque la palabra terapia viene del campo médico y remite a la recuperación de un estado anterior. ¿Sí? Es decir, a usted le duele algo, entonces va al kinesiólogo, le hace un tratamiento, le aplica calor y usted es terapéutico, usted recupera un bienestar que había perdido. El Ujú. psicoanálisis no quiere recuperar un estado anterior en el paciente. El psicoanálisis quiere que el paciente sea alguien nuevo, que sea alguien que no hubiera sido jamás si no se hubiera acostado en un diván. No quiero que vuelva a sentirse bien como antes. Es decir, que se sostengan los síntomas que tenía antes para que la vida sea tolerable. Quiero que se cuestione qué quiere ahora, quién es, qué desea. Y por ahí, eso es más, es posible que hasta destruya todo el mundo que usted tenía antes. Si se anima, ahí está el diván. Entrando un poquito en la historia de este primer libro, ¿cómo fue el proceso de selección de cada uno de los casos? Porque fue su primer libro. Sí, sí. Fue el primer libro y lo primero que tuve en cuenta fue que contar estas historias no dañara a los pacientes, digamos, cuyos actos yo iba a tomar como arcilla para construir los casos, ¿no? Eh, por supuesto que les pedí autorización y por Ujú. supuesto que antes de publicar les di a leer, esto es lo que escribí sobre tu caso. O sea, ¿cómo te ves? ¿Te parece bien? ¿Te sentís lo suficientemente bien camuflado como para que nadie se dé cuenta Ujú. de que sos vos? ¿Por qué digo? Porque al ser yo un psicoanalista conocido, es bastante común que los familiares, las parejas de mis pacientes sepan que se atienden conmigo. ¿Sí? Entonces, yo voy a contar cosas que sus parejas, sus hijos, sus padres no saben. ¿Sí? Eh, y fue todo un desafío decir, bueno, yo quiero tomar esta línea de tu historia, esta parte de tu historia, que es la que los demás desconocen, Que porque nadie hemos sabe. hecho un camino con eso, ¿no? Y ese fue el desafío. Y una de las anécdotas más bellas las tengo, más bellas digo por sorprendente, ¿no? La tengo Ujú. con un paciente al que yo llamé Darío, que cuenta, es un caso que cuenta la historia de un muchacho que tenía un síntoma de exhibicionismo. ¿Sí? Él por las noches salía, recorría ciertos barrios, o sea, y mostraba, ¿no? Se bajaba los pantalones, mostraba, tenía un síntoma de exhibicionismo, pero no era un perverso estructuralmente. ¿Eh? Bueno, esa es otra discusión técnica difícil, pero quiero decir, pero era alguien que sufría mucho por lo que hacía, que se sentía muy Ajá. culpable, pero a veces no lo podía evitar. Entonces, imagínese usted cuando sale el libro con su caso y él me cuenta, dice, obviamente, me dice, mi mujer dijo, tu analista sacó un libro, yo lo quiero leer. Y, y me cuenta que estaban en la cama juntos una noche y ella estaba terminando de leer el caso Darío, ¿sí? Es decir, el caso basado en él. Y él me dice, yo tenía frío, tenía calor, transpiraba, tenía ¡Qué fiebre, ¿no? momento! Y me cuenta que cuando termina de leerlo, la mujer lo mira y dice, Buah, igual al lado de los locos que tiene Rolón, vos sos un lujo. Dice, no. Porque nunca sospechó que estaba hablando de él. ¿Por qué? Porque, bueno, ese fue un trabajo. Entonces, tener en cuenta que no lo dañara al paciente,
tener en cuenta que hubiera en el caso algo, por supuesto, de interés para el lector, ¿sí? Ujú. Eh, y sobre todo tener en cuenta que el paciente estuviera dispuesto a atravesar ese momento, que es un momento difícil. Digo, porque que el analista diga, yo quiero escribir de vos, le hace sentir al paciente, mira qué importante que soy. Claro, claro, claro. Mi analista entre todos me elige a mí para contar mi historia. Bueno, yo tenía que tratar de trabajar también con casos que no me produjeran eso, que el paciente ni se enojara ni se creyera que yo lo Claro, quería más de la cuenta, porque eso iba a afectar nuestro vínculo profesional. claro. Entonces, del equilibrio entre esas cosas surgió esta elección, que era también casos que fueran variados, y como dijimos al principio, Carlos, casos en los que no siempre las cosas salieran bien. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque era para mí muy importante que se transmitiera la verdad de un análisis. A veces se puede y a veces no se puede, pero aún que quedara la idea de que aún cuando no se puede, el camino hacia la verdad del sujeto vale la pena. Si las palabras tienen que producir un efecto importante en un paciente, ¿usás malas palabras a veces o Si yo alguna uso vez? malas palabras, sí, 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 muchas veces. Muchas veces, ¿Sí? sí, 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 claro, claro. Este, ¿Te enojaste alguna vez con un paciente? a ver, el enojo, muchas veces me he enojado íntimamente, pero tiene más que ver con una limitación mía, digamos, con un momento, si se quiere, donde el análisis no logra lo que alguien pretende, donde uno dice, pero no puede ser, otra vez hace lo mismo, te juro que lo hubiera, mirá, no sé, y uno le haga, pero ahí hay que reaccionar rápido, Carlos, ahí hay que reaccionar rápido, porque una cosa es un paciente que no trabaja, entonces hace, hasta que un momento uno dice, mire, venga, siéntese, no venga más, me ha tocado, Claro, ¿sí? No, claro, no venga más, no quiero claro. trabajar más con usted. ¿Por qué? Porque no pone nada. Otra cosa es un paciente que no puede y lucha, ¿sí? Pero sí, también, muchas veces, y en esas ocasiones hay que preguntarse, bueno, a ver, ¿por qué me enoja? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde me está resonando a mí? En Historias de Diván hay un caso que es el de la Dama de los Duelos, Ajá. eh, donde yo me enojé en una sesión con esta señora, digo señora por una señora grande, y su queja sobre la vida y su duelo interminable por un esposo que había muerto hace años y que no podía, y me enojé, y yo dije, ¿por qué me enojo? Y lo llevé a mi propio análisis. Es más, en ese momento corté la sesión y le dije, mire, dejamos acá porque no la puedo seguir escuchando. Pero le dije, pero no es culpa suya, ¿eh? Digo, pero después no. Y dirá, como es ella, todavía se sigue analizando conmigo, hace como 30 años, ya es muy, muy grande. Y en aquel momento me decía, no, pero dígame, porque. Y en un momento le dije, porque yo no me enojaba con usted. Me di cuenta en mi análisis que esa mujer me hacía acordar a un momento de mi mamá, Mm. a un momento del duelo de mi madre por mi papá, a un momento de su no poder y su tristeza que tanto me habían afectado. Entonces, a mí me pegó en un lugar donde como analista no tenía que estar. Por eso dije, hasta acá, seguimos la próxima, voy a trabajar qué es lo que me pasa. Porque si la seguía analizando desde ese lugar, iba a intervenir mal. El psicoanálisis Claro, es muy difícil de practicar, porque uno tiene que estar muy atento a no mezclar lo personal, los prejuicios, los dolores propios con lo que le está pasando al paciente. Porque si no, cuando uno lo hace, como decía Lacan, el analista puede transformarse en la peor de las resistencias para un análisis. claro, claro. Es como identificarse con su propio paciente. De alguna manera, es que estas cosas ocurren, pero una cosa es cierta empatía, o sea, viene alguien y nos cuenta, no sé, que su padre está muriendo. Y bueno, cuando uno ha pasado por eso,
y escucha. Bueno, pero allí está la habilidad del analista de decir, esto, listo, no es mi momento, es el momento de la persona que está allí, que está acostada en el Claro, diván, no es el mío. Entonces, tener esa habilidad de poder empatizar con el dolor del otro, pero no quedar mezclado y confundido como para dejar de escuchar lo que hay que escuchar. claro. En un momento mencionó que se sentía muy culpable su paciente. ¿Es una condición para ir a hacer análisis? ¿Ese No, sentimiento de culpa? no todos los pacientes vienen porque se sienten culpables. Hay pacientes que sí, les cuesta manejar una sensación de culpa que hay que diferenciar. eh, Digo, hay pacientes que pueden sentirse culpables por algo que están haciendo o han hecho. ¿Sí? Paciente que dice, por ejemplo, me siento muy culpable, yo, el caso Mariano, el comienzo, el primero de los casos, que dice, bueno, Sí. listo, sí, yo tengo una aventura, estoy traicionando a mi mujer, Ujú. ¿sí? Y en algún punto le da culpa. Eh, Hay casos que son más complejos con el tema de la culpa porque son pacientes que se sienten culpables eh, de todo, aunque no hagan nada. Claro. ¿Sí? Como me decía un paciente, veo un accidente en la calle y siento que fue culpa mía, ¿no? Y me dice, yo no estoy loco, ¿eh? Me dijo, ya sé que yo no tuve nada que ver, pero cuando veo, siento que la culpa es mía. Entonces, bueno, ¿qué pasa allí? ¿De qué se Ujú. siente culpable esa persona que adhiere esa emoción de culpa a cualquier cosa que pasa? Bueno, Claro. son situaciones distintas. De todos modos, Carlos, sabe que la culpa es un, una emoción que tiene muy mala prensa, ¿no? Y la gente dice, bueno, no te sientas culpable. Vos hacés lo que quieras, no te sientas culpable. eh, y la culpa no siempre está mal. Ujú. Digo, eh, hay cosas que deben necesariamente generarnos una sensación de culpa. ¿Por qué? Porque en la culpa está el registro de haber hecho algo incorrecto. Ujú. ¿Sabe quién nunca se siente culpable de nada? El perverso. Claro. Los perversos no se sienten culpables. O sea, violan a un chico, le pegan a un anciano, manipulan a una persona para quedarse con sus bienes o para que haga lo que él quiere y no siente ninguna culpa. La perversión Ujú. se define básicamente porque es una estructura que no conoce la culpa. Ujú. Nosotros, los neuróticos de a pie que andamos por la calle, siempre un poco de culpa sentimos por alguna cosa y es parte de nuestra estructura. Lo que tenemos que lograr es que no sea una culpa excesiva ni una culpa inmotivada. Claro. ¿Sí? Pero digo, yo no soy un militante en contra de la culpa todo el tiempo, porque hay veces que me parece bien, alguien diferencio la culpa de la responsabilidad, ¿sí? Uno puede ser Claro. responsable de un acto sin sentirse culpable, es decir, Claro. me siento Es responsable mi responsabilidad. del dolor que está sufriendo mi pareja porque yo le dije que no quería estar más con ella. ¿Tengo responsabilidad en su dolor? Sí, tengo responsabilidad en su dolor. ¿Soy culpable de su dolor? No, no soy Claro. culpable. No he cometido ningún delito, no he cometido ningún pecado, simplemente no quería estar más ahí. Ahora sé que tengo una responsabilidad en lo que le pasa, ¿sí? Ujú. Entonces, eh, lo que pasa es que es mucho más difícil hacerse responsable que sentirse culpable. Y por eso el análisis siempre promueve, bueno, hágase cargo. No se sienta culpable a lo mejor, pero hágase cargo y vemos. Claro. Y hay que sentir una cuota de culpa, si hay que disculparse uno mismo, pues bueno, listo, no fue a propósito, me enamoré de otra persona, estoy jugando mi vida y mi destino en otro lugar. Digo, ¿por qué no? Pero bueno, es interesante ver cómo se enlazan a veces la culpa y la responsabilidad. Bueno, en la historia de Mariano se expresa una disyuntiva entre el amor y el deseo. Sí. Eh, ¿Tenemos que esperar todo en una misma persona? Qué compleja la ¿No es pregunta. posible satisfacer esos dos planos Sí. proveniendo de personas diferentes? Ah, viniendo de personas diferentes, dice usted. A ver, vayamos por partes. El amor y el deseo no son lo mismo, ¿sí? Entonces, eh,
usted sabe que me persigue casi como un castigo eterno, una frase que yo escribí en el libro Encuentros, el lado del amor, ¿no? Que es Ah, que ya se puede vamos a estar hablar de eso. enamorado y ser infiel al mismo tiempo. Es decir, Sí, bueno, ¿por qué? Porque la gente se enoja cuando digo eso. Digo, ¿cómo una persona enamorada puede ser infiel? Sí, se puede. Se puede estar enamorado y ser infiel, porque el amor y el deseo no son lo mismo. claro. Eso no quiere decir que sea inevitable, la infidelidad, pero que a veces una persona, porque a veces dicen, mira, ahí te engañó porque no te ama más. No, no, a veces no sucede así. El caso de Mariano no sucedía eso. Él estaba Claro. muy enamorado de su mujer, pero la relación se había vuelto de tanto amor y tanta ternura que se había deserotizado. ¿Por qué? Ujú. Porque la persona amada se idealiza, Carlos. La persona deseada requiere de una cierta degradación, no una idealización. ¿Sí? Usted cuando el lenguaje del erotismo es un lenguaje un poco degradado. ¿Sí? O sea, cuando uno está en el momento del vínculo, está teniendo relaciones sexuales, vamos, uno no habla con las palabras del amor, uno no dice que esos ojos le recuerdan a un amanecer, uno dice otras cosas más brutales, más carnales. ¿Por qué? Porque el deseo requiere de eso. ¿Sí? Eh, yo me acuerdo que Mariano me decía que él tenía algunas fantasías, ¿no? Algunas fantasías sexuales. Y yo le decía, pero ¿y se las propuso a su mujer? Y me miró con una cara de asesino serial. Me dijo, usted está loco, es la madre de mis hijos. Y yo le dije, también es una mujer. La madre, es la madre de sus hijos con sus hijos, pero con usted es una mujer. Y si ella también le gusta esa fantasía, él sentía que le iba a ofender. Bueno, oféndala un poquito con el lenguaje del deseo. ¿Sí? Permítase otra vez entrar en el circuito del deseo. Entonces, transitar este camino que es un pie en la ternura y el amor y otro pie en el deseo, un pie en la idealización y otro en este terreno pantanoso de lo pasional, no siempre es fácil. Por eso suele ocurrir que mucha gente se pierde en el camino y le queda escindido. Le queda el amor por un lado y el deseo por el otro. ¿Sí? Pero es posible que el amor y el deseo vayan juntos, lo cual no quiere decir que eso anule el deseo por todos los demás. El deseo surge, es independiente, que surja es a veces inevitable, lo que sí son evitables son nuestras actitudes. ¿Sí? Claro. Alguien me gustó, me gustó. Como decíamos recién, no tengo la culpa de que me haya gustado. Eh, lo que sí voy a tener es la responsabilidad de lo que yo haga con ese deseo que se me generó. Totalmente. Ahora, ¿existen modelos de pareja o podemos admitir que pueden haber fórmulas de pareja que nos parezcan estrafalarias, pero no son enfermas? Obvio. A ver, esto es cuestión de época, de tiempo, Carlos. En esto que hablábamos de los 15 años que pasaron, de historia de Iván hasta acá, Claro. las cosas cambiaron muchísimo. ¿Sí? Eh, digo, no es que no hubieran existido ciertas cosas, pero no era tan común entender o asumir que hay parejas que le gusta ser swinger, ¿sí? Que hay parejas abiertas que deciden, bueno, vos estás con quien quieras, yo también, que hay, bueno, un montón de elecciones, ¿sí? Eh, en definitiva, la sanidad de un vínculo la, la define el respeto por los acuerdos, no cuáles sean los acuerdos. Siempre y cuando, por supuesto, sea un acuerdo entre adultos, sea consensuado, nadie esté obligado a nada, ni nadie sufra por ese acuerdo. ¿Sí? Ujú. Porque si alguien dice, mira, yo quiero salir con otras personas y uno por miedo, por angustia a la soledad, por prejuicio, ¿cómo me voy a separar? Dice, bueno, está bien, dale. Y acepta un acuerdo, pero todas las noches llora mientras su pareja llega tarde, eso no está bueno, porque se ha filtrado el dolor, la angustia en el medio de esta relación.
Ahora, cuando dos personas de verdad acuerdan algo, eso a nosotros nos puede parecer que está dentro, ¿no?, de lo que nosotros haríamos, pero eso no define que esté bien o que esté mal, ¿no? Serrat tiene una frase muy linda que dice que hay personas que suelen confundir lo que está bien con lo que les conviene, ¿no? Del mismo modo podríamos decir que a veces muchos pueden confundir lo que está bien con lo que a ellos les gusta, ¿sí? Claro. Entonces, esto se da bastante. Tenemos la tendencia a creer que el mundo es como lo vemos nosotros, Carlos, Claro. hasta el punto tal que si usted no lo ve el mundo como yo le voy a decir a usted que usted no me entiende, ¿sí? Entonces yo le digo algo y usted me dice, no, no me parece. Y digo, no, no me estás entendiendo. ¿Ves que no me entendés? No, sí, te entiendo perfectamente. Además, te puedo repetir todo lo que me dijiste. Lo entendí. Simplemente me guardo el derecho a pensar distinto. Bueno, usted va a ver cuántas veces uno dice, no, no me entiende. No, sí te entiende, no comparte. ¿Sí? Pero nos cuesta admitir, digamos, ese lugar que es nuestro mundo subjetivo. Y hay cosas que son verdaderas, o sea, quiero decir, por mucho que el otro opine distinto, sienta distinto, la capital del Uruguay seguirá siendo Montevideo. Y si me dice, no, para mí que es Varsovia, está equivocado. Hay cosas que son verdaderas, pero hay otras cosas que no, que simplemente son modos distintos de querer transitar la vida. Y eso complica tanto las cosas, no entenderlo, ¿sí? Porque vos deberías hacerlo así. ¿Por qué debería hacerlo así? Porque vos lo harías así. Yo lo hago de este otro modo. Bueno, me parece que gran parte del trabajo hacia algo que se llama tolerancia y que se habla tanto de la tolerancia, pero casi, esta vez en un aspecto interesante, porque por lo general se habla casi desde un lugar de soberbia. Y bueno, hay que ser tolerantes con los que no entiendan, hay que ser tolerantes con los que pobrecitos. No, eso es, no, yo hablo de paridad, de decir, tengo que ser tolerante con mi incapacidad de entender que otro piensa distinto. Bueno, tolerármelo y no enojarme, porque es un enojo conmigo pues solo porque no soy capaz de imponer una verdad, ¿sí? Entonces me parece que eso también forma parte. Y en esto vamos a escuchar, los que hacen, las parejas que hacen esto están locas. No, están locas. ¿Vos harías esto? A lo mejor no, pero no quiere decir que los otros estén locos. O sea, si todo lo que hace lo que yo no haría está loco, el mundo estaría lleno de locos. Digo, porque bueno, cada uno de nosotros hace cosas que le son propias, que le son subjetivamente placenteras y que a lo mejor no las comparte. A veces uno no los comparte ni siquiera con su propia familia. Claro. ¿Y qué es realmente entonces un vínculo enfermo? Un vínculo atravesado por el dolor, pero a ver, no por el dolor, por el sufrimiento, ¿sí? Que no es lo mismo. Okay. Digo, que tiene algo de enfermizo. Digo, porque el dolor, no existe, por ejemplo, un amor sin dolor. No existe, no es posible. No es posible amar y no sufrir nunca. O sea, no está, no forma parte de... Es como querer vivir sin morir, ¿no? Borges decía, morir es haber nacido. Y exactamente de eso se trata, ¿no? O sea, enamorarse es saber que uno va a pasar algunos momentos dolorosos también, ¿sí? Hay que salir de esa idea engañosa del amor perfecto, del amor donde nunca hay una incomodidad, del amor donde no se puede, sinceramente. ¿Por qué? Porque el amor no deja de ser una construcción extraña entre dos personas que son subjetivamente distintas, que hablan y se entienden a veces y a veces no se entienden, que a veces piensan de un modo y a veces piensan de un modo distinto. El amor es una construcción complejísima, ¿sí? Donde el hecho de la perfección le está totalmente vedada. Al ser humano le está vedada la perfección, en el amor le está vedado 10 veces más. Entonces uno tiene que saber que puede haber momentos de dolor, pero una cosa son los dolores propios
de un amor intenso y vital, y otra cosa es el sufrimiento que deviene de una relación donde alguno de los dos está padeciendo, donde alguno de los dos está siendo maltratado, ignorado, traicionado, donde no se respetan los acuerdos que hemos establecido. Bueno, yo iría por ese lado. Que ese uno de los dos es siempre el mismo. Bueno, suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir que, porque está bien lo que usted dice, Carlos, está muy bien, porque me parece que a veces en esto que yo le digo, que el dolor es un poco como inevitable, pero a veces me duele a mí y a veces le duele al otro. Claro. ¿Sí? Cuando siempre le duele al mismo, estamos en un problema, ¿no? Porque ahí es donde viene el sufrimiento. Los otros son simplemente avatares del camino. Pero esto que usted dice, donde siempre sufre uno, ahí estamos ante un vínculo ciertamente peligroso. Lo llevo al caso de Majo. Recién hablábamos de cuando uno se identifica. Ahora, cuando uno está tan emocionalmente implicado, ¿puede ayudar al paciente? Sí, hay que sostener la claridad para que esas emociones que nos implican no obnubilen nuestro trabajo, ¿sí? Quiero decir, yo recuerdo un momento en el que yo sabía, veía que todo venía mal, y Majo me dijo, yo me voy a curar, ¿no es cierto? Y yo le dije, ojalá, ¿sí? Usted lo va a recordar porque ese momento lo utilizamos en la obra de teatro, Historia de Iván. ¿Y usted se acuerda lo que pasaba en el público cuando yo le decía a Malena que componía el papel de Majo? Ojalá. Y se escuchaba. O sea, ¿por qué? Porque es decirle que sí, dale ánimo, mentile. Bueno, ese es el momento donde uno resiste, porque emocionalmente la hubiera abrazado y le hubiera dicho, sí, vas a ver que vamos a poder, vas a ver. Bueno, eso es estar implicado y poder dejar de trabajar. Lo otro es estar emocionado, cerca del dolor. Porque hay personas que piensan que el analista tiene que ser frío y distante. Y yo les juro que eso es mentira. Que uno es mucho mejor analista cuanto más cerca está del dolor del paciente. Yo busco hasta una cercanía física. Digo, cuando el paciente está en el diván y me va a contar algo, o en un cara a cara y yo estoy escuchando, cuando me dice algo que me doy cuenta que se angustia, hago esto. O sea, quiero que sepa, que sienta que estoy cerca. Quiero que, Nacio lo describe, el doctor Juan David Nacio, uno de los mejores analistas del mundo, lo describe también, él dice algo así como lo suficientemente cerca como para que mi inconsciente pueda absorber las vibraciones del dolor de su inconsciente. Claro. Mire qué potente, ¿no? Pero es eso, es decir, bueno, ¿por qué? Porque es nuestra sesión, aunque es su vida, su historia, su deseo, en el momento de la sesión, esa construcción, estamos allí y también me implica, por supuesto, ese dolor. Lo que tengo que es poder seguir trabajando sin tener que caer en la necesidad defensiva de que no me importe el dolor del otro. ¿Sí? Claro. Usted habrá visto mucho que se juega esta escena o comentarios sobre que en un quirófano, no sé, se hacen chistes. ¿Sí? Por eso, el paciente se murió y los médicos hacen un chiste. Y uno dice, bueno, ¿y si no, cómo lo van a soportar si se les mueren 3 por día de 20 que operan? Bueno, desarrollan un mecanismo. Pues los analistas no tenemos ese permiso para desarrollar la posibilidad de que no de defendernos de esa manera. Nosotros estamos allí y ese dolor tiene que vibrar en nosotros para que escuchemos lo que el dolor dice, más allá de las palabras. ¿Y nos puede explicar qué significa esa máxima que es que lo que no se pone en palabras se pone en actos? Sí, claro. Las palabras nos permiten simbolizar lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque las palabras son un símbolo.
no, no son lo que me pasa. Quiero decir, la palabra elefante no es un elefante. Claro. Pero yo digo elefante y usted sabe de qué estoy hablando. Es más, ya tiene la imagen. ¿Sí? Le armo la imagen mental y podemos hablar. Yo digo, bueno, un elefante. Ya está. ¿Por qué? Porque el símbolo, se dice que el símbolo mata a la cosa. Es decir, una vez que está el símbolo, no es necesaria la cosa. Podemos hablar de los elefantes sin que yo le muestre y diga, mira, eso grandote que está ahí con trompa, ¿no? Claro. No hace falta que diga eso. Digo elefante y está. Entonces las palabras son un símbolo. Y como son un símbolo de un elefante, son un símbolo de un dolor. Son el símbolo de una angustia. Son el símbolo de una emoción. Es decir, te amo no es mi amor. Es la manera en que con palabras puedo simbolizar lo que siento, pero no es lo que siento, es otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando lo que me pasa yo lo pongo en palabras, puedo simbolizar algo de lo que me pasa, no todo, nunca. Las palabras no agotan las cosas. La palabra no agota el vacío, bordea el hueco, ¿sí? Genera un borde, digamos, que me permite estar cerca del vacío sin caer en él. Es como una baranda, ¿sí? Si se quiere, que me permite, a pesar del vacío, no caer. Cuando la palabra no está, caigo, ¿sí? Cuando no aparece la posibilidad de simbolizar algo, digo palabra, pero hay muchas maneras del lenguaje. Digo, una pintura, ¿sí? Digo, el Guernica es una manera de significar un dolor, la manera en la que Picasso pudo simbolizar un dolor. Una melodía, una vuelta en el aire de una bailarina. Es decir, el arte es una manera y es un lenguaje que permite simbolizar el dolor, ¿sí? Cuando algo no puede simbolizarse, aparece un acto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no puedo decirte me enojé, por ejemplo, me levanto, pateo una silla y doy un portazo y me voy. Eso es un acto. ¿Por qué ese acto? Porque no pude hablar. Pues no pude decir, ven y sentar. Estoy enojado, estoy muy enojado con lo que hice. Estos son palabras. Y simbolizo lo que me pasa. Cuando no, Freud decía algo interesante, como lo que solía decir siempre Freud, ¿no? Un hombre de las mentes más brillantes de la humanidad. No porque yo lo diga, porque en todas las encuestas que se hacen en el mundo, entre los 10, 20 personas más brillantes de la historia de la humanidad, siempre aparece Freud, ¿no? Pero él decía que la cultura empezó el día en que un hombre, en vez de tirarle un piedrazo al otro, lo insultó, ¿no? ¿Por qué? Porque pudo simbolizar algo en lugar de poner un acto, ¿sí? Entonces, esto nos pasa con nosotros. Como dice, háblalo. ¿Por qué? Y porque si no lo hablas, no sé, vas a decir, no le dije nada, pero hace 4 semanas que me niego a tener sexo con él o con ella. Ah, bueno, ahí hay un acto. ¿Por qué? Porque el acto intenta decir lo que no puedo decir con palabras. ¿Se entiende? Entonces, la manera más, si se quiere, acotada al daño es la palabra. Digo por qué acotada al daño, pues la palabra también puede ser un acto, ¿eh? Claro. La palabra también tiene el valor de una herida a veces. La palabra, hay palabras que son un acto. Entonces hay que tener cuidado con no usar la palabra como un acto. Absolutamente. Gabriel, quedan un montón de preguntas, ya estamos en el tiempo estipulado. Por lo general, siempre le digo, hay una última pregunta para que se prepare, pero ya estamos sobrados de tiempo, pero quedan muchos otros encuentros para muchas otras preguntas para seguir pensando. Bueno, a que sea así, Carlos, me encanta este momento de pensamiento y me encanta también de esta manera me parece que es la manera justa de homenajear a Historias de Iván, que no es contando cada uno de sus casos, sino pensar todavía 15 años después acerca de las cosas que Historias de Iván me ha generado y ojalá los lectores también. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.